¿Qué tal, compañeros de Historia de México? Estamos ya en la semana número 13 de trabajo, la última de este año 2020 y la recta final del semestre. En esta semana nos toca ver el tema de la Nueva España, tanto en su estructura política, económica, social y cultural. Comenzamos con la estructura política de la Nueva España. Como sabemos, era un virreinato, pero antes de que comenzara el virreinato formalmente, el primer gobierno de la Nueva España, obviamente, al terminar la conquista, fue encabezado por Hernán Cortés, por el propio conquistador. Ya sabemos que había una serie de capitulaciones, contratos con los conquistadores que les otorgaban el poder completo de los territorios que habían conquistado. En este caso, los cargos que tenía Hernán Cortés era gobernador general, justicia mayor y capitán general. Sin embargo, el gobierno de Hernán Cortés se vio, digamos, empañado por una serie de injusticias, de corrupción, de lucha entre los propios conquistadores y de abusos con la población indígena. ¿Esto por qué? Porque, bueno, el conquistador hizo repartimiento de tierras, las llamadas encomiendas, que más adelante en la cuestión económica veremos qué son. ¿Y qué resultó de ahí? Que muchos conquistadores no estuvieron conformes con lo que les tocó. Decían que se abusaba del poder, que Cortés abusaba del poder que tenía, y aunque les hubiera dado una buena tajada, ellos lo que querían era explotar rápidamente la tierra y hacerse ricos rápidamente. Por lo tanto, no cumplieron con una parte fundamental de la capitulación, que es, y de la encomienda, que es evangelizar a los pueblos indígenas. Ellos más bien los explotaban y comenzaron morir muchísimos indígenas por enfermedades, por sobreexplotación, por hambre. De alguna manera la mano de obra se estaba terminando y entonces la corona se dio cuenta, el rey Carlos I se dio cuenta que no era la mejor forma de gobierno y que además pues tenía que establecer instituciones, como lo dijimos en el video de la semana pasada, para poder garantizar su control, el control real de la monarquía, de la corona española, sobre los territorios conquistados, que eran muy vastos y muy ricos. Y entonces nombró a una primera institución, que es la Real Audiencia. La primera Real Audiencia, sin embargo, bueno, fue nombrada en 1525, comenzó a funcionar en 1527, y tampoco solucionó los problemas, en cambio los hizo más fuertes, porque la Real Audiencia, la primera Real Audiencia, estuvo encabezada por Nuño de Guzmán, otro conquistador, que era además enemigo declarado de Hernán Cortés, y entonces en lugar de arreglar los problemas o los conflictos, lo que sucedió fue que hubo una lucha todavía más encarnizada por ver quién tenía el poder en la Nueva España. Entonces la corona se dio cuenta que no era lo mejor y declaró nula la participación de la segunda audiencia y creó una tercera forma de gobierno, bueno, una segunda audiencia encabezada ya por profesionales más apegados a la corona, no tanto a la conquista. ¿Y qué hizo? Bueno, pues destituyó a Nuño Beltrán de Guzmán y le comenzó un juicio de residencia y le ordenó a Hernán Cortés ir a España y les estableció un juicio de residencia también para sacarlos de la jugada y lograr que la segunda audiencia, encabezada por Sebastián Ramírez de Fuenleal, estuviera como más en condiciones de arreglar los problemas que se habían generado en la Nueva España. Así se hizo, la segunda audiencia funcionó mucho mejor, tuvo un desempeño muy eficiente y tomó el control real de los territorios para la corona española. Y bueno, tenía amplios poderes hasta que el rey siguió un modelo de gobierno que se había establecido primero en Europa para las posesiones españolas de la corona de Aragón, en Nápoles sobre todo, que era el virreinato. Que era, como les dije en el video pasado, el rey en persona, una representación del rey que legalmente era el rey en persona. Y entonces se nombra el virreinato de la Nueva España en 1535 y el primer virrey es don Antonio de Mendoza y resulta que va a obtener un poder muy amplio, aunque la Real Audiencia no va a dejar de funcionar. La Real Audiencia se va a encargar de los asuntos propiamente judiciales, mientras que el virrey se va a encargar de los asuntos de gobierno y administrativos. Ya lo dije en el video pasado, el virrey tenía amplios poderes, era capitán general, era gobernador, era presidente de la Real Audiencia, era superintendente de la Real Hacienda, perdón, y era vicepatrono de la iglesia.
Entonces se establece el virreinato y esta sería la forma definitiva de gobierno de la Nueva España y de todas las demás posesiones españolas en el continente americano. A lo largo del tiempo, sin embargo, como también lo dijimos la semana pasada, la idea original de que hubiera dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios, en realidad no funcionó porque ganó el mestizaje, hubo una mezcla tanto en los aspectos, digamos, étnicos, raciales, como también en los aspectos económicos y políticos. Comenzó a funcionar de alguna manera así porque no había funcionarios suficientes de la corona para vigilar que las cosas fueran por separado, aunque había alcaldes mayores, corregidores, justicias, etcétera, y había visitadores, o sea, gente que venía por parte de la corona a revisar que todo funcionara bien, no era suficiente. Y entonces muchos criollos, los españoles ya nacidos en América, comenzaron a adquirir una importancia grande, un gran poder en el gobierno virreinal, lo cual estaba realmente prohibido. Con la salida del poder de la monarquía de los Habsburgo y la entrada de los Borbón, cuando estaba la plena crisis económica en la península, pero aquí las cosas no iban tan mal, lo que intentaron hacer los Borbones es quitar el poder paulatinamente a los criollos, quitar el poder paulatinamente al virrey, reformar las estructuras de gobierno y también las económicas, ahorita vamos a ver eso, y finalmente no lo lograron, como lo dije la semana pasada. A pesar de que crearon las intendencias, otro sistema de gobierno, a pesar de que le restaron poder al virrey y a los criollos, era demasiado tarde. Lo único que sucedió fue que el imperio español cayó en una crisis profunda de la cual ya no pudo salir y que decantó, como lo veremos regresando el próximo año, en las luchas por la independencia, primero por la autonomía y después por la independencia de los territorios del Imperio Español aquí en América. Entonces, bueno, esa es la estructura política. Vamos con la estructura económica. Estructura económica de la Nueva España. ¿Cuáles eran las actividades económicas más importantes en la Nueva España? Bueno, en primer lugar, la minería. ¿A qué venían los españoles originalmente, en un principio? Bueno, pues a buscar oro, a buscar riquezas rápidas que se pudieran llevar inmediatamente. En realidad es que la conquista, la idea de llegar aquí, quedarse y crear un nuevo territorio a nombre de la corona española vino después. Originalmente los viajes de exploración eran para buscar riquezas que se pudieran llevar rápidamente. O sea, la idea era comercial, pero cuando no encontraron riquezas rápidamente, pues tuvieron que poblar el territorio y extraer las riquezas. Y se dieron cuenta que lo podían hacer siguiendo la ruta de la extracción de las riquezas que habían llevado a cabo o les había funcionado a las culturas que vivían aquí, las culturas de la antigüedad. Muy pronto se dieron cuenta los españoles que los mexicas no tenían gran cantidad de oro, sí tenían muchos adornos, tenían, pues, digamos, un tesoro, entre comillas, pero no eran cantidades de oro suficientes como para enviar a la península ibérica, al viejo continente. Y entonces, pues tuvieron que empezar a explorar. Y comenzaron la exploración de las minas, las mismas que exploraban ya antiguamente los mexicas y de donde sacaban el oro suficiente para hacer los adornos que traían puestos o que acumulaban como riqueza, pero más bien una cuestión de ornato, no una cuestión, digamos, de moneda de cambio, como lo habíamos dicho en videos pasados. Y pues bueno, comenzaron a explotar las minas más cercanas, las que están en el Estado de México, el oro, Tlalpujagua, y posteriormente ya se fueron alejando de el centro el país, actualmente el centro de México, y se fueron alejando hacia lugares como Guanajuato, como Zacatecas. Bueno, el primer lugar fue Hidalgo, la zona minera de Real del Monte, Mineral del Chico y todas estas zonas. Y pues bueno, ¿qué se explotaba? Se explotaba oro, se explotaba plata, eh, sobre todo esos metales, y fue tan grande la explotación que durante prácticamente los siguientes 2 siglos el dinero circulante en oro y plata en el mundo se extraía de la Nueva España. La plata novohispana inundó el mundo
y trajo una grave crisis económica por el exceso de metálico que circulaba en Europa, trajo una crisis económica, una inflación terrible en España, en la península. Y bueno, esa era la principal actividad económica. Los dueños de las minas lo que hacían era explotar y todo era para ellos. Ellos lo único que tenían que pagar era un impuesto llamado quinto real, que era una quinta parte, o sea, el 25%, no, el 20%, perdón, de la producción era para el rey, pero la verdad es que no lo pagaban todo, siempre, como siempre, se evadían impuestos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, a pesar de que no lo pagaban todo, la corona se hizo de muchos recursos, una enorme cantidad de riqueza circuló durante el periodo virreinal por todas las posesiones españolas y en América y en el mundo. Y como lo digo, desde la Nueva España salía la mayor cantidad de metálico que circulaba en el mundo entero. Eh, los dueños de las minas se disculpaban cuando les preguntaban por qué no pagaban el impuesto completo, se disculpaban pretextando que ellos tenían mucho riesgo y efectivamente había mucho riesgo. En la minería te podías enriquecer muy rápidamente, pero de la misma manera se te caía la mina, se te inundaba y entonces podías perderlo todo. Era una actividad de alto riesgo. Rápidamente te enriquecías, pero también rápidamente podías perderlo todo. Por eso es que muchos de ellos diversificaron sus campos de acción o sus actividades económicas. La segunda gran actividad económica era la agricultura y la ganadería. Todo esto comenzó con las ya mencionadas encomiendas, que era yo le doy a un conquistador o el conquistador principal le da a otros conquistadores un trozo de tierra, un enorme trozo de tierra, un enorme territorio para que lo explote con todo lo que hay ahí, incluyendo los indígenas. La única, digamos, condición era evangelizarlos, lo cual no sucedía. Entonces, poco a poco la encomienda se fue, digamos, diluyendo y la sustituyeron los repartimientos de tierras, en donde se dedicaba parte de la tierra a la agricultura y parte a la ganadería. Era un enriquecimiento lento, pero mucho más seguro. No había gran, digamos, riesgo de pérdida económica. El tercer lugar, casi a la par de la minería y de la agricultura y la ganadería, el comercio. Había grandes consulados de comerciantes que eran básicamente los que compraban toda la producción de artículos que venían de Europa o de Filipinas a los diferentes puertos, digamos, legalmente establecidos en la Nueva España, que era el puerto de Acapulco y el puerto de Veracruz. Y había ferias comerciales, se compraba todo, digamos, al mayoreo y ellos se dedicaban a distribuir a lo largo de todo el territorio con, con los comercios menudistas. Y también muchas veces se dedicaban a dotar de artículos necesarios, de insumos a las haciendas y a los reales de minas, llevaban todo lo que se necesitaba. Me detengo en esto de las haciendas, porque las haciendas comienzan a formarse precisamente en la época virreinal, a través de el robo, el saqueo de tierras que hacían los españoles a las tierras de los pueblos indígenas. De repente decían, es que esta tierra es mía y se la adjudicaban. Y entonces poco a poco fueron haciendo grandes latifundios, grandes cantidades de territorio que funcionaban como unidades económicas complejas. Y pues bueno, todos sabemos que las haciendas funcionaron durante toda la época virreinal, durante todo el siglo XIX y básicamente a mediados del siglo XX dejaron de funcionar como tal cuando hubo reparto agrario posterior a la revolución. Entonces, no podemos negar a la hacienda como un eje económico fundamental de este país desde antes de que fuera una nación libre e independiente, como lo es ahora. Bueno, entonces, esa es la tercera actividad. Era minería, agricultura y ganadería y el comercio. Y bueno, había también obrajes que eran una especie de fábricas rudimentarias en donde se hacían diversos productos como jabón, como herramientas,
y que tenían obviamente muy malas condiciones de trabajo y en donde sobre todo trabajaban indígenas empobrecidos y esclavos. Básicamente así funcionaba la economía de la Nueva España. Y pues bueno, ahora vamos con lo respectivo a la sociedad. La sociedad novohispana estaba también profundamente estratificada, pero no tanto como lo pensamos en el sentido de que había movilidad social. ¿A qué me refiero? Originalmente, como ya también lo hemos dicho, el gobierno, la estructura gubernamental, la estructura económica y la estructura social de la Nueva España estaban pensados o diseñados para que no hubiera movilidad social, incluso para que no hubiera mezcla racial, pero sí lo hubo. Ya dijimos que el solo hecho de que hubiera más hombres españoles peninsulares que mujeres obligó a que hubiera mezcla racial entre españoles e indígenas en un primer momento, y que ya posteriormente, conforme fue avanzando el tiempo y comenzaron a viajar mujeres españolas, hubiera la posibilidad del nacimiento de los criollos, de los españoles americanos. Pero desde un principio hubo mestizaje y sincretismo. Y esto ocasionó que lo que se había planeado originalmente de dos repúblicas, repúblicas de españoles y república de indígenas, pues no funcionara. No se dio de esa manera, y entonces la estructura social de la Nueva España sí estaba basada en una cuestión étnica, hasta arriba los españoles peninsulares, luego los españoles americanos, luego las castas, luego los indígenas y hasta el final los esclavos negros. No obstante, tanto por el régimen económico como por la inoperancia del régimen político, que permitía muchas cosas que en el papel no estaban, digamos, permitidas, hubo posibilidad de que los indígenas, sobre todo los indígenas nobles, tuvieran ciertos privilegios, en que los criollos ocuparan, como ya dijimos, lugares importantes en la sociedad. Hubo posibilidad de que los mestizos, a través de su trabajo, del comercio, de ciertos negocios, pudieran enriquecerse y tener el derecho a vivir en lugares donde solamente se supone que vivirían españoles, vestir como españoles, llevar a cabo actividades que solamente españoles o criollos podían realizar, y entonces había una verdadera movilidad social. A lo largo de los 300 años del virreinato de la Nueva España, se fue diluyendo esta división, y era muy probable que hacia el siglo XVIII alguien que se denominaba criollo en realidad no fuera criollo como hijo de español nacido en América o como descendiente de españoles, sino criollo porque era educado, criollo porque había accedido a un nivel de vida mejor y porque estaba educado y tenía una profesión. Entonces esto se fue modificando. Otra característica de la sociedad novohispana era que estaba profundamente organizada o plenamente organizada en corporaciones. ¿A qué me refiero? Que no era una sociedad individualista, era una sociedad basada en el funcionamiento y la relación entre corporaciones de diferentes tipos, corporaciones económicas y gremiales, los gremios de artesanos, de comerciantes, de pintores, de doradores, de zapateros, o sea, no podías trabajar si no pertenecías a un gremio. Pero no solamente así, como la sociedad de Novohispana era profundamente religiosa, había sociedades de caballería y había cofradías. ¿Qué son las cofradías? Son las organizaciones a través de las cuales se, digamos, prepara, se organiza y se lleva a cabo la fiesta de algún pueblo con alguna advocación específica. Entonces, la corporación, o perdón, la cofradía del pueblo X realizaba o organizaba la fiesta del Santo y eso cada año, y eran corporaciones fuertes económicamente hablando, se aportaban, digamos, cápitas, dinero, que las hacía tener un cierto poder, cierto prestigio, algunas más que otras, pero no se podía vivir en la Nueva España si no pertenecías a algún grupo. Si no eras miembro de un gremio, no podías trabajar; si no eras miembro de una cofradía, no podías participar en las actividades sociales, en un calendario litúrgico que era muy rico, había muchas fiestas importantes
que se observaban sin importar si eras indígena, español, peninsular, español, americano o eras casta. De hecho, la clasificación en castas, este cuadro que conocemos de las mezclas raciales, se preparó hasta el siglo XVIII como resultado de esta idea de organizar el conocimiento y organizarlo todo que tenía el pensamiento ilustrado y que trajeron a la Nueva España los gobiernos de la dinastía Borbón. Así funcionaba la sociedad novohispana. La cultura, las manifestaciones culturales en la Nueva España. Bueno, como todo proceso, comienza por ser algo muy simple. En el momento en que culmina la conquista y comienza el periodo, digamos, colonial, y que los españoles imponen su estructura económica, política, social, y que crean un mundo, en este mundo americano, crean un mundo muy similar o muy parecido al mundo español del viejo continente. Con el arte y con la cultura sucede exactamente lo mismo. En un principio se va borrando se barre, se va borrando del panorama todo lo que tiene que ver con lo prehispánico mesoamericano. Eso queda, digamos, enterrado, aparentemente muerto, pero no resulta así. En realidad lo que sucede es que queda dormido, ahí latente. No se pierde del todo, pero se impone una cultura muy, muy a la europea, muy a la española, y entonces a este periodo se le conoce en un inicio como manierismo. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace aquí viene directamente de España y se hace a la forma de lo que sucede en el viejo continente. Se trasplantan las manifestaciones culturales tanto en pintura como en escultura, como en arquitectura, como en música, en literatura. Todo se trasplanta. Es más, las primeras manifestaciones artísticas en América las realizaron personajes, artistas que vinieron de España y que trabajaron acá. Pero conforme fue avanzando el tiempo, los criollos, los españoles americanos sobre todo, comenzaron a desarrollar, también basados en la cultura española, en la cultura europea, obviamente que también está fundamentada en los cánones de la cultura clásica, en el mundo occidental, comenzaron a producir aquí, con el contexto de aquí, con el contexto americano, y comenzaron a introducir casi sin darse cuenta ciertas innovaciones. Por eso, en el siglo XVII, cuando ya estamos hablando del barroco, no es lo mismo el barroco de los siglos de oro españoles que el barroco creado aquí en América. Tiene diferencias sutiles, pero sí bastante perceptibles que lo hacen diferente. Por eso muchos puristas no quieren aceptar que el barroco novohispano es barroco, porque dicen, no, eso es americano y el siglo de oro es español. Bueno, pero entendamos que España en el siglo de oro era también aquí y que el contexto americano nunca fue lo mismo que el contexto europeo. Ya hemos dicho que mientras que en Europa había crisis, aquí no, aquí era el esplendor. Y poco a poco, a lo largo del tiempo, comenzó a desarrollarse una cultura propia, una cultura que ya no nada más tomaba elementos españoles o europeos o de la cultura clásica, sino también elementos que poco a poco fueron resurgiendo del mundo prehispánico mesoamericano, idealizado. Sin embargo, eran del mundo prehispánico mesoamericano. Sobre todo, ¿quién hizo esta revolución? Los criollos. Los criollos que en determinado momento comenzaron a quejarse porque ya no tenían acceso, sobre todo con los Borbones, ya no tenían acceso al poder y se vieron confinados a mandos medios, a mandos bajos del poder por prohibiciones. Comenzaron a sentirse, pues, no identificados con lo español. Se les comenzó a preguntar, ¿tú qué eres? ¿Eres español? Y originalmente sí, lo afirmaban, yo soy español, no porque naciste en América. Entonces, ¿qué eres? Indígena, por supuesto que no. A los indígenas vivos se les comenzó a relegar, obviamente. Esclavo mucho menos, negro para nada. Entonces, ¿qué soy? Soy americano. Y al afirmar que soy americano,
estoy creando una identidad propia. Soy americano, ¿de dónde? Americano de la capital del virreinato del Perú, de Lima, entonces soy limeño. Americano de la capital de la Nueva España, de la Ciudad de México, entonces soy americano mexicano. Comenzó a nacer la cultura criolla como una cultura de identidad nacional. Eso obviamente todavía no, estamos en ciernes de lo que va a suceder posteriormente y de lo que va a ser un arma ideológica importantísima, un motivo cultural importantísimo para lo que viene después, que son las independencias. Pero originalmente comienza así, ¿no? Los criollos comienzan a rescatar elementos de un pasado prehispánico idealizado y comienzan a utilizarlos para cimentar su propia cultura, para sentirse diferentes a los españoles. Yo no soy español, yo soy americano y como americano tengo importancia, tengo riqueza, tengo conocimiento, por lo tanto, tengo derecho a gobernarme, tengo derecho a ocupar los puestos más altos en el poder porque conozco el territorio, porque conozco la población, porque tengo preparación, porque tengo dinero y lo puedo pagar. Si es que hay que pagarlo, lo puedo pagar. Entonces, bueno, pues esto ya será el germen de lo que vendrá después, como les acabo de decir, y que veremos en siguientes videos cuando hablemos del germen de la independencia de las colonias, ahora sí, colonias o de los virreinatos americanos pertenecientes a la corona española que estaba en franca decadencia y en franca crisis en la península. Y con eso terminamos, compañeros. Nos vemos regresando de vacaciones.